Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues estamos muy contentos, muy contentas en esta mesa porque creo yo que justamente una de las grandes virtudes de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, pues justamente cumple el objetivo que su propio nombre dice, es buscar esa interdisciplinariedad, ¿no? Y el día de hoy, pues no es la excepción. El día de hoy vamos a platicar justamente acerca de esa vinculación o de alguna manera cómo podemos estudiar la historia desde una perspectiva interdisciplinaria. Es el caso que vamos a analizar desde la trinchera de la Facultad de Derecho de la UNAM, actualmente encabezada por nuestro querido señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. ¿No? Vamos a analizar esta vertiente de qué papel están jugando, qué papel han jugado o qué papel deberían de jugar las materias con una orientación histórica, sobre todo para el estudio del derecho. Particularmente, vamos a ver para dónde van los planes de estudio, cómo se están pensando los planes de estudio y sobre todo, qué papel tiene la historia del derecho en México, ¿no? Y también en Occidente, ¿no? En los estudios jurídicos y en la formación de abogadas y abogados, ¿no? Principalmente en licenciatura. Si bien es cierto que también en posgrado a veces es bastante interesante retomar algunas ideas, algunos planteamientos, pues vamos a apelar justamente al estudio principalmente de los planes de estudio de licenciatura, ¿no? Para llevar a cabo esta mesa, ¿no? Ya de trabajo de esta semana, que ha sido muy intensa, ¿no? En este bonito coloquio, ¿no? Seminario, ¿no? Pues nos acompañan destacados y destacadas ponentes, ¿no? Por supuesto que como siempre, antes de continuar, pues yo quisiera agradecer a los organizadores y a las organizadoras y sobre todo a los miembros y a todos aquellos, a todas aquellas que han contribuido en la organización de este importantísimo foro, ¿no? Que de alguna manera, pues, es un esfuerzo colectivo para posicionar, ¿no? Correctamente algunas discusiones, ¿no? En las que nos encontramos justamente en el marco de los estudios históricos, ¿vale? Entonces, en ese sentido y bajo esa tesis, me gustaría platicarles un poco acerca de los ponentes y la ponente que el día de hoy nos acompaña. Bueno, pues en principio, el día de hoy estaremos con la maestra Tania Fuentes González, que ella hablará justamente acerca de la importancia de la historia en la carrera de Derecho, ¿no? La maestra Tania Fuentes, además de ser una destacada profesora de nuestra universidad, también pues se ha desempeñado en el ámbito de la carrera judicial y ha escrito algunos artículos académicos en diferentes ámbitos. Por otro lado, también nos acompaña el maestro Alberto Jimmy Montero, ¿no? Que él nos va a hablar justamente acerca de algunos de los retos y las perspectivas de la enseñanza de la historia del derecho. El profesor Jimmy, además de ser un destacadísimo profesor de nuestra Facultad de Derecho, también es licenciado en Derecho, es licenciado en filosofía y actualmente pues se encuentra ya próximo a culminar su maestría en historia, ¿no? El maestro Jimmy pues es autor de varias obras jurídicas y por supuesto también ha trabajado en el ámbito de la edición editorial de textos jurídicos durante gran parte de su amplísima trayectoria, ¿no? También nos acompaña el maestro Israel Sandoval, ¿no? Que él nos va a hablar acerca de historia e indigenismo en la historia del derecho, y el maestro Israel Sandoval, también un un académico muy serio, ¿no? Muy reconocido de nuestra Facultad de Derecho, que también tiene obra jurídica, ha participado en varios artículos jurídicos, ha coordinado obra, y además, pues también cuenta con esa formación histórica, ya que también estudió la licenciatura en Historia, además de ser licenciado en Derecho y maestro en Derecho. Entonces, tenemos pues un gran equipo para esta mesa, ¿no? Que está titulada justamente La historia del derecho en los planes de estudio de la carrera de Derecho. Sin más preámbulo, yo quiero agradecerles mucho también a todas aquellas personas que nos están acompañando en el Zoom, ¿no? Pero también en Facebook de la página de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio
de la historia del derecho. Por supuesto, a manera personal, agradezco a mi amigo Rogelio Alonso Laguna, que además de compartir una gran amistad, compartimos muchas afinidades teóricas y que por supuesto a él en gran medida pues le debo el ingreso a esta increíble asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, pues ya, ahora sí, sin más preámbulo, pues empezamos con la primer ponente de esta mesa, que es la maestra Tania Fuentes González. Maestra, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Buena tarde a todos y a todas. Pues yo me siento muy honrada justamente por pertenecer a esta asociación interdisciplinaria para el para el estudio de historia en México y justamente por poder interactuar con los miembros de esta asociación, porque son sumamente proactivos y propositivos. También pues quiero agradecer poder participar en esta mesa con brillantes colegas y pues en general al equipo de trabajo que hizo posible este evento, entre los que destaca Rogelio, ¿no? Y bueno, también quiero agradecerle a las personas que se encuentran acompañándonos el día de hoy en estos comentarios de temas de gran importancia y de actualidad. Bueno, pues como ya lo adelantaba el doctor Arellano, yo les voy a hablar acerca de la importancia que tiene la historia en la carrera del derecho, y no solamente en la carrera, sino en la práctica de nosotros los abogados. Aquí me gustaría, como punto de partida, pues, señalar esta postura en la cual la historia, desde la antigüedad, se ha visto como un arte. El arte de recomponer el pasado, de acariciarlo y de hacer lo propio a pesar de que ya se nos ha escapado. Y aquí hablo de una recomposición del pasado porque la historia se va a ir actualizando, se va a ir reinterpretando, se va a ir revisitando. Esto a partir de la aparición de nuevos documentos y de nuevas interpretaciones. Y aquí, bueno, la historia va a ser un elemento fundamental que va a guardar el pasado del ser humano y va a contemplar nuestro presente, pero también va a proyectar el futuro. De tal suerte que, pues, la historia no puede ser ajena al derecho. Y justamente el derecho puede ser visto como resultado de diversos procesos históricos. En este sentido, pues la asignatura de historia en la carrera de Derecho se puede decir que es una materia formativa que va a ayudar a fabricar el criterio de los estudiantes y de los estudiosos del derecho. Y aquí cabría preguntarnos, bueno, ¿y por qué es una materia que va a ayudar a formar el criterio? Esto lo podemos contestar a partir de diversos puntos. Y entre ellos, en primer lugar, a mí me gustaría destacar que el hecho de conocer cómo han sido los acontecimientos del ser humano y sus causas, así como los procesos de motivación, pues nos va a permitir resolver y emitir juicios, pero con base en criterios razonados. Por otra parte, pues por supuesto, se va a requerir a la historia para conocer qué sucedió, las causas, los motivos, las diversas perspectivas, pero también se va a precisar de ella para poder interpretar e integrar las diversas normas jurídicas. Y en estas labores de interpretación y argumentación, pues van a concurrir una serie de elementos que van a dar, por supuesto, contenido histórico. Y aquí, por ejemplo, podemos señalar ciertos criterios sistemáticos, criterios cronológicos, el lugar que va a ocupar el contexto normativo, la coherencia que se le dé tanto a las normas como a las instituciones. Y entonces, en este sentido, podríamos decir que la historia puede ser vista justamente como una herramienta para el derecho que la va a dotar de contenido y de sentido. Y aquí, pues, también el estudio de los casos y precedentes para el derecho va a ser muy importante. A modo de ejemplo,
pues les quisiera comentar un caso del cual tuve conocimiento en el ámbito del amparo. Y acá justamente se le dotó de cierto contenido y se argumentó a partir de la aplicación de un método histórico, pero también de una aplicación de un método comparativo. El asunto versaba en que la parte quejosa había ido a reclamar el hecho de que una autoridad había aplicado de forma equivocada una jurisprudencia que era relativa a la figura jurídica del pagaré, cuando su asunto versaba específicamente en un contrato de apertura de crédito. Y aquí pues decía que esa aplicación era incorrecta porque la forma en la cual se le había condenado a la reducción de los intereses moratorios pues no era la adecuada. Aquí justamente al aplicar ese método histórico, ese método comparativo, al revisar la jurisprudencia e incluso ciertas sentencias, ciertos criterios del tribunal colegiado, pues nos podemos dar cuenta que a través del estudio justamente de esa jurisprudencia, que el punto importante era que se estaba analizando la institución jurídica de la usura. No nos importaba si venía de un pagaré o de un contrato. Y acá justamente históricamente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues se ha tratado de evitar esa explotación del hombre por el hombre, ese beneficio que tiene alguien por encima de otra persona, ya sea física o moral. Entonces, pues ahí se resolvió con el argumento y con un principio general del derecho que dice que en donde existe la misma razón, pues también debe operar la misma disposición. Y aquí no importaba si la jurisprudencia era, como se los comentaba, de un pare o de un contrato, sino los parámetros guía que se estaban estableciendo justamente para evitar que alguien se beneficiara a expensas o a costas de alguien más, dañando ese derecho que tiene a contar con un patrimonio. Y bueno, aquí justo podemos dar cuenta cómo la historia, cómo ese estudio sí dota de contenido y de realizar una mejor interpretación o una mejor argumentación a la hora que los juristas, que los abogados, tenemos que resolver un caso en la trinchera en la que nos encontremos. Bueno, eh, también a partir de esta evolución histórica que yo les comentaba hace un momento de la sociedad, pues se va a motivar la subsistencia, la reformulación o el desuso de ciertas normas jurídicas o de ciertas instituciones. Y en este sentido, pues la adaptación a los nuevos tiempos es una necesidad implícita que va a tener el derecho. Por otra parte, pues también la historia va a ayudar a trazar la perspectiva a través de la cual tanto las normas como las instituciones van a poder evolucionar. Aquí también, a modo de ejemplo, me gustaría comentarles respecto a los derechos humanos y de manera concreta del derecho humano al agua, que este es visto como un derecho de nueva generación que justamente surgió como respuesta a demandas históricas y a fallas en la organización social que se volvieron intolerables. Y dentro de estas podemos encontrar las crisis en el abastecimiento del agua y de su saneamiento, y sus consecuencias, pues sin duda, han repercutido en otros derechos, tales como la salud, el ambiente, así como la afectación de otros derechos humanos. Y en esta evolución justo de los derechos humanos, en ese estudio histórico que nosotros podemos encontrar, pues existe una clasificación en la cual se han identificado tres generaciones principales. La primera, pues corresponde a esos derechos civiles y políticos que son conocidos como derechos individuales o de libertad y tenían como función principal limitar al poder estatal frente a los individuos. Aquí recordemos a esas épocas donde existía absolutismo, ¿no? Posteriormente, pues encontramos en una segunda generación de derechos humanos
a los derechos sociales, y estos son conocidos como derechos de igualdad. Y estos históricamente han surgido pues como una respuesta a profundas condiciones de pobreza de la clase trabajadora y como consecuencia de una equitativa distribución de la riqueza y de la explotación laboral que ha existido. Y finalmente, pues encontramos a esa tercera generación a la cual pertenece el derecho humano al agua, del cual les comentaba, que está conformada por derechos colectivos. Y aquí su surgimiento justamente va a obedecer a la necesidad de cooperar entre grupos nacionales para enfrentar problemas globales, tales como el calentamiento global, por ejemplo. Bueno, por otra parte, y también en cuanto a la evolución, dado que la legislación va a cambiar constantemente, además de que los abogados tenemos que manejar códigos y jurisprudencia, es preciso que también conozcamos los fundamentos, las doctrinas, líneas de pensamiento y ese trasfondo histórico que conlleva a los cambios. Aquí en este punto, pues vale decir que tanto los historiadores como los abogados vamos a compartir el propósito, claro, en el ámbito de nuestras respectivas disciplinas, de buscar construir mejores instituciones sociales. Además, la historia va a permitir tener una visión crítica respecto a las instituciones jurídicas, conocer el contexto social, político, cultural en el cual nacen y luego la evolución de su regulación para poder comprender de manera más integral su teoría, su estructura, características, pero también nos va a brindar elementos para el mejoramiento de la regulación de la vida social y la consecución de la meta que tenemos, que es el bienestar colectivo. A través del estudio de los hechos repetidos, también vamos a poder contextualizar los problemas y tener respuestas para resolver los conflictos que se van presentando. Por otra parte, a través del método comparativo, vamos a tener la oportunidad, y valga la redundancia, de poder comparar las diversas instituciones que se encuentran vigentes a través del tiempo. Y la historia pues va a resultar de gran valía, por lo que su estudio de ninguna manera debe de ser vista como una actividad memorística de fechas o de acontecimientos, sino, y tampoco pues debe de ser reducida a un cambio de lo puramente teórico, de aquellos conocimientos que solo le van a servir a un investigador quizá para hacer un artículo, o al hecho de contar con una cultura jurídica. Aquí en otro orden de ideas, también me gustaría referirles que tanto el jurista como el historiador pues van a ser perseguidores de la verdad de los hechos. Y aquí por una parte pues al historiador para narrar y explicar justamente le va a servir esa parte, pero al jurista le va a ayudar para poder aplicar la ley y para ponderar en la medida de los hechos que acaigan, ¿no? Y el historiador, pues por una parte, va a formular respuestas provisionales que después van a ser confirmadas, ratificadas o rectificadas. Y estas tareas, de alguna forma, pues también vemos que ocurren en la actividad o en el mundo del derecho. Por ejemplo, en una averiguación previa o en el planteamiento inicial de una litis. Y bueno, pues finalmente me gustaría reiterar que las asignaturas como la historia del derecho, por supuesto, ayudan a comprender mejor la complejidad de las instituciones jurídicas, al ser humano en sí mismo y a la creación de determinadas líneas argumentativas a través de las cuales vamos a definir una postura. Y pues agradezco mucho su atención y yo dejaría mi participación hasta aquí. Muchísimas gracias, distinguida maestra. Pues sí, sin duda el estudio, ¿no? de la historia
en la formación de futuros juristas, ¿no? Tiene no solamente una utilidad teórica, sino también una utilidad práctica, ¿no? En la formación de sujetos críticos, ¿no? Que puedan hacer esos análisis comparativos en diferentes momentos de la historia, ¿no? Eso es creo, una de las grandes bondades que nos presenta justamente la inclusión y la valoración de estas asignaturas, ¿no? En algunos planes de estudio de diferentes facultades, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Es momento pues de darle el uso de la palabra a nuestro destacado ponente, el maestro Jimmy Alberto Montero, ¿no? Adelante, maestro Jimmy, por favor. Muy buena tarde a todas y a todos. Primero que nada, pues agradecer, por supuesto, la invitación que nos han hecho para participar en este segundo congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, y agradecer, por supuesto, tener la dicha, el placer de compartir esta mesa con muy distinguidas y distinguidos colegas, académicos, amigas, amigos, ¿no? La maestra Tania, que me ha precedido en el uso de la palabra, el doctor Walter, que es el coordinador, querido maestro Israel, ¿no? Entonces, y por supuesto agradecer también al maestro Rogelio. Alonso, muchas gracias por la amable invitación. Bueno, quiero retomar algo que ha dicho la maestra Tania muy acertadamente, de la relevancia que tiene, sin duda, la historia en la práctica judicial, y que esto está vinculado directamente con los estudios de carácter formativo que a nivel de licenciatura ocurren, que preparan y profesionalizan a los abogados, al menos en el contexto de nuestra alma mater, de la Facultad de Derecho. Y dado que la ponencia que su servidor presenta se titula Retos y perspectivas de la enseñanza de la historia del derecho, podríamos, me parece muy gratamente, establecer algunos vínculos que la maestra ya mencionó. Cuán importante resulta el conocimiento, el poseer herramientas de la investigación historiográfica para poder apuntalar correctamente, para poder formarse adecuadamente un juicio que permita una decisión judicial más acertada, ¿no? Así como el poder examinar los casos, etcétera. Entonces, pero todo esto tiene a su vez que ver justamente con este proceso formativo. Y hay una materia en los estudios profesionalizantes de derecho que lleva por título Historia del Derecho Mexicano. Digamos, es una materia que aparece en el primer semestre, una materia, como bien lo dijo la maestra Tania, formativa, de las materias básicas, que tiene, entre otros objetivos, el permitir al estudiante el conocer los diversos procesos históricos que han constituido tanto al derecho como a sus instituciones, a las figuras jurídicas, al Estado mismo, hasta nuestra actualidad, ¿no? Debe mencionarse que el plan de estudios que de nuestra facultad es un plan de estudios reciente, estamos en la segunda generación de estudiantes, es un plan de estudios en muchos sentidos innovador, en muchos sentidos es un plan de estudio que se convierte en un paradigma, en un modelo a seguir por muchas otras universidades, escuelas que también tienen la carrera de Derecho, y que quiero destacar tres particularidades que son ejes articuladores de este programa de estudios de la materia, bueno, de las materias en general de la currícula de estudios de la licenciatura en Derecho, y que están presentes, por lo tanto, también en los procesos de enseñanza-aprendizaje y se constituyen en retos a ser cumplidos por parte de los docentes y por parte de los estudiantes. Véase, nuestro plan de estudio se caracteriza por promover, por, digamos, de alguna forma, incentivar el conocimiento y la práctica de la igualdad y la equidad de género, un tema fundamental, un tema toral de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el segundo aspecto tiene que ver con el conocimiento, con el estudio, con la práctica de respeto, difusión, cultura de los derechos humanos, ¿no? Sin duda, nadie pondrá en tela de duda la relevancia que tiene este tema, la importancia que cobra de cara, pues, a los problemas que vivimos cotidianamente, a los problemas jurídicos, a la manera en cómo nos aproximamos al estudio, práctica del derecho.
Y el tercero de ellos tiene que ver de forma muy particular cómo ocurran los procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con todas las materias. Se establece, se impulsa que sea el modelo constructivista aquel que se adopte como el paradigma a seguir en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, véase, por una parte está la materia, una materia de suyo muy vasta. Si damos un vistazo rapidísimo, lo comento, esta materia tiene 10 unidades y comienza justo primero indicándole al estudiante cuáles son los motivos por los cuales debiera conocer la historia del derecho. Sin duda que creo que todos los presentes nos parece por demás evidentes, pero vamos, quizá uno pensando en mi caso, ¿no? Cuando me aproximo al estudio del derecho, si yo requiero que me digan por qué tengo que conocer historia, por qué debería conocer los procesos históricos que han llevado al derecho a ser como hoy es, porque esto despejaría demasiadas precomprensiones o incluso mal comprensiones de lo que el derecho es o el derecho ha sido, ¿no? Entre otras, por ejemplo, yo estaría consciente de que, vamos, el derecho ha cambiado muchísimo, se ha transformado radicalmente. No puedo seguir entendiendo, aunque emplee el mismo concepto, para referirme al derecho de la primera mitad del siglo XX e incluso para referirme al derecho antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es decir, que esto es una dinámica que le ha sido impresa a nuestro objeto de investigación derivada de los propios procesos de cambio, ¿no? De los propios procesos constitutivos. Y creo que allí, precisamente, cuando hay una gran oportunidad para dotar de pleno sentido y significado al estudio de las leyes. Yo he considerado desde hace bastante tiempo que cuando estudiamos la ley, si solamente nos quedamos con su puro aspecto normativo, despojamos en cierto sentido del poder responder por qué existe esta ley o para qué existe esta ley. Primera de las preguntas que podríamos responder si aludimos y apelamos al conocimiento histórico. Es decir, que cobra un significado muy rico la ley, muy rica, por ende, la práctica del derecho, con conocimiento del por qué es esto lo que tenemos y no por qué otra cosa, ¿no? Entonces, esto es lo primero que presenta al alumno. Por supuesto, están el estudio del derecho de los pueblos originarios antes de la conquista, algo que me parece en muchos sentidos todavía pendiente por muchos aspectos, dado de que se le ha prestado, tengo la impresión, no soy especialista al respecto, más atención al el periodo novohispano y obviamente al México independiente, al México moderno, que al conocimiento del derecho de los pueblos originarios. Sin embargo, aparece, y me parece que es fundamental que conozcamos toda la riqueza que en cierto sentido hemos de alguna forma heredado de parte de estas grandes civilizaciones que nos han precedido y que estaban presentes antes del proceso de conquista, ¿no? Nuevamente creo que esto, sobre todo en algunas materias del derecho, le dota de mucho sentido. Por ejemplo, en tratándose del derecho agrario, sería francamente imposible de entenderlo en gran medida si se desconoce lo que ha ocurrido históricamente con nuestros pueblos originarios. Muchas de las prácticas relativas a la posesión, a la tenencia de la tierra, a la forma en cómo se relacionan con la naturaleza, cómo, vamos, explotan o dejan de explotar riquezas que pudieran tener un carácter minero porque existen en algún lugar que es sagrado, como el caso de Wirikuta, pues solamente tienen pleno sentido desde el conocimiento de nuestros pueblos originarios, desde su concepción religiosa de mundo, su idiosincrasia. Es decir, ignorar todo esto sería, vamos, desconocer la gran riqueza cultural, el gran pasado que nosotros poseemos por fortuna y este gran crisol que somos herederos al final de todos estos pueblos originarios, ¿no? El derecho castellano, que también se estudia, las influencias que recibimos para la conformación del derecho, o que podríamos denominar derecho mexicano, ¿no? Entonces, somos herederos, se dice en términos muy generales, pertenecemos a una familia de derecho romano, canónico, germánica, pero sin duda, por supuesto, el derecho castellano es importantísimo, ya a través del derecho de las Indias, por ejemplo, ya a través de las diversas instituciones creadas durante el periodo novohispano, y estas a su vez pues tienen una correspondencia no únicamente con el derecho romano, sino con toda la influencia del derecho germánico o de los pueblos de origen germánico, la cual no deberíamos desconocer porque también en gran medida nuestro derecho ha abrevado en ello, ¿no? Y por supuesto el periodo del virreinato, ¿no? Que es otra de las unidades.
la independencia, el derecho de transición, el derecho en el siglo XIX, donde propiamente se constituye, a decir de algunos especialistas, el Estado mexicano, las disputas en cuanto a la propia proceso de independencia del Estado mexicano, los grandes ideales que son los que motivan a estos grupos de liberales conservadores, sus proyectos constitucionales, sus proyectos de nación y de Estado, vamos, todo esto dota de una gran riqueza que no es simplemente decir, bueno, Constitución del 2457, leyes constitucionales del 47 y luego la Constitución del 17, eso es decir nada, ¿no? Hay una riqueza impresionante que nos permite precisamente entender, comprender, poder explicar por qué hemos llegado hasta este texto constitucional y todas las reformas que este ha sufrido, ¿no? Bueno, entonces, y esto al final de cuentas termina la materia dando cuenta del derecho contemporáneo, un derecho riquísimo, vastísimo, es decir, estamos hablando en verdad de algo gigantesco, ¿no? Porque el derecho en nuestro país en general es algo amplísimo, se ha diversificado, se ha superespecializado, ¿no? Y es importantísimo conocerlo, ¿no? Bueno, un poco después de haber, perdónenme por la rapidez que traté de decir algo del contenido, ¿no? De nuestra materia, pero todo esto tiene que enseñarse a partir de estos ejes articuladores y creo que esto verdaderamente constituye un reto, ¿no? Enseñar historia del derecho mexicano a partir de una perspectiva de igualdad y equidad de género debe llevarnos a nosotros, por un lado, a concientizarnos, utilizaría este término, a partir de la historia, a partir de lo acaecido, al conocimiento, ¿sí? Es decir, uno, utilizar este criterio para poder identificar razones, procesos que han imposibilitado que pudiese ser una realidad en determinados momentos, la igualdad, la equidad de género, a asumir además una postura crítica de análisis, no con un propósito, vamos, de incurrir en algún anacronismo, ¿no? No de tratar de hacer estas interpolaciones que pueden ser un poco raras, sino únicamente atendiéndose al estudio y conocimiento de los hechos con un carácter explicativo, ¿no? Es decir, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Qué es lo que está detrás de ello, ¿no? Y creo que asimismo también es una gran oportunidad precisamente para desvelar parte de ese pasado que en los últimos años ha ocurrido, de la relevancia que las mujeres han tenido en el derecho, en la profesionalización del derecho, en la práctica del derecho, ¿no? Creo que ha habido esfuerzos muy loables, que todavía es una tarea pendiente en gran medida, destacar la relevancia que se ha tenido en cuanto a las aportaciones que han ocurrido, ¿no? Desde la primera abogada mexicana, la primera doctora en Derecho, la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia, es decir, hay muchísimo todavía que no sabemos, que deberíamos conocer de nuestro pasado y de esta gran importancia que sin duda tiene el papel de la mujer en el derecho en nuestro país, en las instituciones, por ejemplo, ¿no? Es algo, me parece, fundamental y una tarea que yo considero que todavía inacabada, ¿no? Y por lo tanto, un reto a poder superar. El segundo punto, igualmente el de los derechos humanos, en el mismo sentido, no debe llevarnos a formular anacronismos, ¿no? Tratar de ver algo donde no está todavía, pero sin duda puede permitirnos conocer, puede permitirnos saber cuáles han sido los diversos procesos complejos que han llevado de la mano de ciertas filosofías o ideologías, ¿sí? Del pensamiento liberal, del pensamiento conservador, etcétera, que han estado íntimamente vinculadas con esta forma en cómo se ha fraguado el discurso moderno de los derechos humanos. Y creo que allí nuevamente la dimensión histórica viene a tener un papel bien importante porque justamente también nos permite conocer qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, y cito, perdón, descontextualizado porque no es parte del tema, pero creo que vale la pena mencionarlo aquí, que en relación a este discurso moderno de los derechos humanos, lo he escuchado, por ejemplo, de parte del doctor Enrique Dussel, obviamente sí genera todo un contexto para poder hacer esta afirmación, ¿no? La defensa realizada por Fray Bartolomé de las Casas puede ser considerado como uno de los momentos fundacionales de esto que hoy en día nos denominamos derechos humanos. Yo creo habría que estudiarlo todavía, el maestro lo hace, por supuesto, ¿no? Yo solamente lo menciono aquí un poco fuera de contexto, pero lo que sí quisiera es mencionar que hay muchísimos temas que están vinculados al de los derechos humanos, como es toda la tradición
de la doctrina o de las doctrinas de los derechos naturales, ¿no? Entonces, allí tenemos un gran bastión a poder explotar para poderle dar al estudiante una serie de contenidos que le permitan poder aquilatar y comprender correctamente cómo se han venido fraguando, es decir, no es una cuestión de que de pronto ahí hubo una ocurrencia o hubo un caso aislado que fue llevado a la Corte Interamericana. Digo, cierto, eso efectivamente ocurrió, pero no surge, no es una eclosión, sino que hay todo un proceso muy complejo que hay que mostrar cómo ha venido ocurriendo para que precisamente ello nos permita a nosotros comprender la relevancia que tienen, entender los orígenes, entender los procesos que están detrás de ello y el por qué ahora debemos tener una práctica orientada precisamente hacia la protección y hacia la cultura difusión de los derechos humanos, ¿no? Creo que eso también constituye un gran reto. Lo decía la maestra Tania y coincido plenamente. La enseñanza de la historia no es simplemente mencionar fechas, nombres, lugares, ¿no? Sino es precisamente permitirnos desvelar, correr este velo que nos haga comprender los procesos, que nos permite explicar, dar cuenta del por qué han ocurrido así las cosas, y esto incide favorablemente en nuestra capacidad explicativa y al final de cuentas en nuestra habilidad operativa del propio derecho, ¿no? Entonces, y la última de ellas tiene que ver con el modelo de enseñanza que se ha impulsado y que se ha propuesto en general en nuestro plan de estudios y está presente, por supuesto, en esta materia, que es el modelo constructivista, ¿no? Un modelo que, bueno, puede tener a quienes lo defienden, puede tener detractores, no voy a entrar en ese punto, sino simplemente referir que al menos debe suponer que hay una relación dialéctica entre profesores y alumnos, una labor de dirección, una labor de orientación de parte del docente e incidir favorablemente en los procesos de apropiación de los contenidos de la materia de parte de los estudiantes, incentivar, despertar el deseo por saber, invitarlo a ser partícipe de esos procesos de conocimiento, creo que resulta una tarea fundamental. Desarrollar o incidir favorablemente en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje del propio estudiante para poder realizar trabajo autónomo es algo fundamental, ¿no? Y algo que quiero mencionar en la experiencia personal que pudiera probablemente empatarse con esto que estoy diciendo, en mis andanzas en la carrera de historia, bueno, como preparativo para poder estudiar la maestría, yo tenía una idea de la historia que luego me fue completamente cambiada, ¿no? Yo pensaba en la historia también algo así como de, bueno, me gusta porque me gusta saber qué es lo que pasó, me gusta conocer, ¿no? Pero ya yendo a las clases con los diversos historiadores en el colegio, pues me di cuenta que en realidad estaba aprendiendo las herramientas para poder hacer historia, es decir, las cuestiones de carácter historiográfico, amén de que por supuesto se estudian, se analizan los procesos históricos, pero más orientada, al menos es mi percepción, justamente a desarrollar estas habilidades y capacidades de poder dedicarse al trabajo de investigación historiográfico, ¿no? Y eso lo agradecí tremendamente porque crea nuevas competencias, nuevas habilidades, al menos en un servidor, ¿no? De tratar de conjuntar el quehacer, por un lado, de los abogados, por otro, de la filosofía y por otro, de los historiadores, y ver los puntos de conexión y los puntos de diferencia también que existen entre estas tres disciplinas y que, al menos en la opinión de su servidor, pueden permitir justamente al derecho, a nuestro estudio y a nuestra práctica, dotarlo de otros significados, ¿no? Creo que esto es al final de cuentas lo que puede en gran medida justificar el por qué es importantísimo que dediquemos nuestra atención al estudio de la historia, porque de lo contrario estaríamos despojando de sentido al propio derecho, nos quedaríamos con la pura forma, nos quedaríamos con el puro aspecto normativo. Creo que esto no se podría traducir en una correcta práctica del derecho, ¿no? Porque tratar de comprender, tratar de explicar supone el conocimiento del pasado, ¿no? Y justamente el conocimiento mínimo, aunque sea de lo que ha acaecido en el Estado mexicano, de lo que ha ocurrido, ya no pensemos más allá de nuestras fronteras, en el caso latinoamericano, creo que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, y con esto ya voy concluyendo, cuando en los cursos de filosofía del derecho vamos al estudio de la filosofía del derecho latinoamericana, yo siempre parto de tener una aproximación histórica al conocimiento de lo que es Latinoamérica y me percato en muchos de los casos que existe un gran desconocimiento. Hay ocasiones en que conocemos mejor la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que conocer lo que ha ocurrido incluso en nuestro propio país con nuestros pueblos originarios, ¿no? Lo que ha ocurrido en nuestro propio país con las diversas movilizaciones sociales, la movilización obrera, etcétera. Es decir, este desconocimiento creo que
debería subsanarse. Hay la invitación, por supuesto, siempre a las y los alumnos para poder subsanarlo, ¿no? Para poder dedicar nuestra atención al estudio de la historia, para dotar de pleno sentido al derecho, a las normas, a las figuras jurídicas, a las instituciones del derecho, ¿no? Entonces, por todo esto que yo he mencionado, consideraría que este espacio que ustedes abrieron es fantástico porque permite este diálogo. Lo he disfrutado bastante esta semana, por ejemplo, que ha sido muy enriquecedora de las diversas tareas que realizan las y los especialistas que están presentes en esta asociación. Es verdaderamente fantástica. Enhorabuena. Felicidades a todas y todos los que han coordinado este excepcional trabajo y muchas gracias por su amable atención. No se escucha, Walter. Creo que tienes el micrófono apagado. Creo que no lo puede desbloquear, ¿verdad? ¿No lo puede desbloquear? Ok. Entonces, pues creo que tocaría el turno en lo que... Ya lo pude. Sí, perfecto. Ya lo pude. Sí, porque no sé por qué se puso raro aquí el Zoom. No veo mi botón de cerrar el video, de cerrar el audio, ¿no? Nada más lo puedo hacer con la miniatura, ¿no? No sé qué pasó aquí, a lo mejor una cuestión especial. Bueno, pues sin duda muy interesante lo que plantea el maestro Jimmy, ¿no? Respecto a esta cuestión y justamente a veces esta formación histórica que nos orilla a ver una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Del derecho y que a veces nos impide tener un conocimiento pleno de lo que Latinoamérica es, ¿no? Como diría O'Gorman, ¿no? Pues, digo, parafraseándolo un poco, ¿no? Esa construcción de lo que llamamos Latinoamérica, ¿no? Como bien quien decía, pues O'Gorman, ¿no? Al final del día, América no se descubre, ¿no? Se inventa, y en ese sentido, pues, vemos cómo efectivamente parece ser que hay más conocimiento de algunos momentos históricos de otros lares que la propia historia latinoamericana, lo cual pues nos hace operar el derecho con una perspectiva eurocéntrica que sin duda pues a veces se hace manifiesta justamente en ponderar o valorar algunas teorías o algunos teóricos extranjeros que en su gran mayoría no están pensando en la solución de los problemas latinoamericanos, sino los problemas de Europa, pero que los adoptamos casi en una forma evangélica, me atrevería yo a decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece muy acertado el debate que pone sobre la mesa el maestro Jimmy y, por supuesto, la necesidad, ¿no? de poner una formación auténtica, ¿no? De los futuros abogados y abogadas, ¿no? Como pues conocedores de esos procesos históricos que se han dado en el derecho, que si bien es cierto, nos sirven para comprender por qué entendemos el derecho de una forma hoy en día y no de otra. ¿No? Bien decía el maestro Jimmy, lo que llamamos derecho hoy en día no necesariamente pudiera ser compatible con lo que se entendía como derecho hace algunos lustros, ¿no? Pero bueno, a mí me corresponde el turno de hablar un poco acerca de los planes de estudio. Voy a empezar a platicar desde una perspectiva un poco más descriptiva para terminar o concluir desde una perspectiva un tanto más propositiva. La gran pregunta es, ¿qué papel juega en la formación de los y las juristas, ¿no? La historia del derecho, ¿no? Evidentemente podríamos pensar que sin la historia del derecho sería muy complejo comprender instituciones vigentes. En algún momento se puso en duda hasta qué punto podríamos amputar, por ejemplo, la historia del derecho romano de los planes de estudio. Por supuesto hubo mucha oposición, ¿no? Porque el derecho romano, sin duda, constituye la base de las instituciones civiles. Luego entonces, hasta el día de hoy, por lo menos en los planes de estudios de la Facultad de Derecho, la materia de Derecho Romano, en sus dos cursos, Derecho Romano 1 y 2, ha permanecido intacta, ¿no? Se ha salvado de esas amputaciones que no necesariamente han tenido la misma suerte en otras instituciones. Desde una perspectiva un poco más pragmática o un poco más mercantil, ¿no? De los y las abogadas,
Generalmente las materias que sufren este tipo de cortes son las materias vinculadas a la filosofía, a las humanidades, ¿no? Y particularmente la historia, ¿no? Cuando hay que hacer un regateo de materias, cuando hay que acortar o ponderar alguna materia, generalmente las más débiles, ¿no? O por lo menos a los ojos utilitarios o pragmáticos, pues siempre están del lado, ¿no? De la historia, de las humanidades, de la filosofía, ¿no? Lo cual pareciera ser una ponderación a veces demasiado injusta, ¿no? Porque consideramos que de alguna manera sin ese sustento, sin ese capital cultural que nos brindan estas materias, difícilmente podríamos tener una formación ad hoc de los futuros juristas. Entonces, en ese sentido, podríamos estar ciertos que actualmente, ¿no? En los planes de estudio de esas universidades que tienen esa formación humanista, esa formación crítica, propositiva, es indispensable soslayar el papel de asignaturas como las ya referidas, Historia del Derecho Mexicano, o incluso los 2 cursos de Derecho Romano. Esto evidentemente no está exento de críticas. El gran problema, ¿no?, que nos encontramos, si bien es cierto, es bien intencionada la justificación por la cual esas materias permanecen ahí, ¿no?, nos encontramos con una paradoja, que esas materias a veces tienen temarios demasiado ambiciosos, ¿no? Es decir, que son muchos temas para cursos cortos, ¿no? Y ahí es donde entra la paradoja, ¿no? Que no se puede, ¿no? De alguna manera se encuentra esa limitante de que, pues sí necesitan un espacio, pero no un espacio tan grande, porque hay otras materias que necesitan estar incluidas en la formación de los y las abogadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues resulta bastante problemático el hecho de que, si bien es cierto, esos cursos han subsistido, ¿no? Han logrado permanecer pese a las adversidades de esas presiones de alguna manera de mercado, ¿no?, que exigen una formación de los egresados y las egresadas un tanto más vinculada a una praxis del derecho, ¿no?, más vinculada, ¿no?, a una visión un tanto utilitarista, me atrevería a decirlo, pues sin duda, pues podemos decir que no está del todo mal. Podemos ver el vaso medio lleno, ¿no?, en vez de verlo medio vacío, pero tampoco podemos omitir o podemos hacernos, como diría popularmente, de la vista gorda, que muchas veces esos cursos cuya complejidad es demasiada, ¿no?, tendrían que tener otras materias, tendrían que tener una presencialidad más notoria, o incluso pensar en la posibilidad de tener una formación historiográfica de los y las abogadas. Eso es muy importante, porque los abogados y las abogadas, sobre todo aquellos que están vinculados y vinculadas a la investigación, generalmente solemos incluir un apartado de antecedentes históricos. Generalmente lo que hacemos, ¿no?, en realidad no son hacer referencia a los antecedentes históricos, sino simplemente hacer breves referencias históricas, puesto que no tenemos las estrategias metodológicas y técnicas historiográficas para hacer un auténtico estudio vinculado, ¿no?, a un verdadero y legítimo análisis histórico del derecho, en la mayoría de los casos. Claro, sin soslayar honrosas excepciones y, por supuesto, sin demeritar el esfuerzo que han hecho los colegas. Pero no podemos negar que, por lo menos en el plan de estudios, no hay una formación, no una profesionalización de los y las abogadas que puedan hacer historias auténticamente y metodológicamente sostenibles desde una perspectiva historiográfica. Eso no podemos dejarlo de ubicar. Entonces, si bien es cierto, sería demasiado arriesgado ampliar más materias vinculadas al estudio de la historia dentro del plan de estudios básico, dentro de la carga obligatoria, creo yo que uno de los grandes retos que se enfrentan en nuestras materias, si asumimos con seriedad esa faceta de los y las abogadas con perfil histórico o que puedan desarrollar estudios historiográficos, pues sin duda tendríamos que estar pensando en una especialidad de historia del derecho. Y no me refiero solamente a historia del derecho mexicano, sino me refiero también a historia del derecho en Occidente y en Oriente, ¿no?, y en Latinoamérica, ¿no? Me estaría pensando en una formación metodológica y técnica. Entonces, el papel que juega la historia en la formación de las y los juristas, de alguna manera ha tenido un papel necesario, ¿no?, pero no indispensable, en el sentido de que muchas veces
el problema de que sean un curso de historia del derecho mexicano, 2 cursos de derecho romano, ¿no? Sin duda a veces deja, ¿no? ciertos lapsus, ¿no? o ciertas omisiones en el temario, por lo mismo de que son demasiados temas, ¿no? son demasiadas complejidades, y sobre todo notemos que, por ejemplo, los cursos de derecho romano están más orientados, más que hacer análisis históricos, ¿no? de lo de Roma, es analizar las instituciones históricas en Roma, lo cual es bastante complejo, porque si ustedes son observadores, por lo menos las últimas versiones, no sé si en este plan, pero por lo menos en el plan de estudios pasados, ¿no? las últimas ediciones de los planes de estudios, pues estaban vinculados a hacer cursos que básicamente eran una especie de resumen de los aproximadamente 5 o 6 cursos que se llevan de derecho civil, ¿no? Pero en Roma, ¿no? Entonces, acto jurídico y personas, obligaciones, contratos, ¿no? Familia y sucesiones, todo eso se ve en el curso de derecho romano, pero a diferencia de los cursos de derecho civil, que se ve evidentemente el derecho positivo vigente principalmente, ¿no? Se estudia de manera generalizada, ¿no? el caso de cómo funcionaban las instituciones en Roma, lo cual es súper benéfico y necesario, ¿no? en la formación de los y las abogados, porque como ustedes bien saben, en Roma es donde se encuentra la cuna principalmente de ese esplendor del derecho privado, de manera particular del derecho civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, el papel es insoslayable, ¿no? Necesitamos conocer las bases teóricas, las bases históricas que dieron cauce a lo que conocemos hoy. Pero si somos observadores, hay lapsos históricos que nos muestran un claro resquicio, una clara laguna entre los conocimientos de qué pasó en el derecho de Roma, ¿no? hasta lo que estamos viendo en la historia del derecho mexicano, ¿no? Es decir, se pierde de alguna manera para la formación de los y las abogadas, pues a ver cómo era el derecho, ¿no? en otros momentos, ¿no? como por ejemplo, pensemos el derecho en el medievo, ¿no? el derecho en el renacentista, por ejemplo, ¿no? y nos pasamos directamente, ¿no? del derecho romano a la historia del derecho en México, que generalmente el curso de Historia del Derecho en México sigue la siguiente lógica, ¿no? Si no mal recuerdo, y puede ser que omita alguna parte, pero generalmente empieza Historia del Derecho prehispánico, ¿no? Historia del Derecho, ¿no? Español, ¿no? Bueno, no español, porque en realidad es el derecho castellano, ¿no? Todavía no se conjuntaba ese Estado-nación llamado España, ¿no? El derecho castellano. Después, el derecho independentista, ¿no? Que es como la sección más rápida, ¿no? Después, se habla un poquito acerca de, después del derecho independentista, ¿no? De la República restaurada, ¿no? Hasta el porfiriato, y derecho del porfiriato, y posteriormente derecho revolucionario. Y ahí los historiadores que yo conozco, por lo menos, parece ser como si el tiempo se hubiera friseado, se hubiera paralizado, y muchos sostienen la hipótesis que en tanto tenemos la Constitución de 1917 como vigente, ¿no? Seguimos en el derecho revolucionario. Desde mi perspectiva, creo que no. Yo he hablado en otros foros que actualmente, por ejemplo, vivimos en una parte histórica del derecho que es el derecho neoliberal. Es decir, el derecho al servicio de los intereses de mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que tenemos que articular mejor esa conexión entre los diferentes momentos de la historia del derecho, no solamente en Occidente, sino también tenemos que pensar el derecho desde la perspectiva de qué pasó en Oriente, ¿no? De ahí que si ustedes me dijeran cómo yo diseñaría el plan de estudios ideal, debo decir que a diferencia de mis compañeros de mesa, principalmente el maestro Jimmy Alberto Montero y el maestro Israel Sandoval, yo no tengo esa formación histórica, ¿no? Lo más que llegué a tomar en la carrera de filosofía, pues fue filosofía de la historia, ¿no? Donde se discutían pues aspectos sumamente complejos. Leíamos a Gadamer, ¿no? Leíamos este problema de la hermenéutica, ¿no? De textos históricos, etcétera, pero el problema filosófico de la historia, de su naturaleza disciplinaria, etcétera, ¿no? Pero yo no tengo esa formación, así que probablemente no mis compañeros y mis compañeras de mesa podrán rebatir, ¿no? esta propuesta. Pero yo pensaría, ¿por qué no pensar o por qué no estar en el supuesto de en vez de tener 2 cursos de derecho romano, tuviéramos 3 cursos, pero de historia del derecho en Occidente, ¿no? Que nos puedan dar cuenta no solamente de Roma, sino de otras civilizaciones como Grecia,
¿no? De otras civilizaciones occidentales en diferentes momentos históricos, ¿no? Yo me he atrevido, ¿no?, a hacer algunas propuestas muy concretas, ¿no?, en mi tesis de maestría, ¿no?, de enseñanza creativa del derecho, donde me permito hacer algunas propuestas de planes de estudios, ¿no? Y muy inspirado en los planes, en la forma, en la lógica en que se sigue, ¿no?, los planes de estudio en diferentes licenciaturas de nuestra facultad vecina. Yo me permití hacer una propuesta, ¿no?, aquí en esta tesis, en la que yo sugiero que debemos de fortalecer el aspecto histórico, ¿no?, en materias de corte historiográfico, principalmente divididas en dos tendencias: historia del derecho en Occidente e historia del derecho en México. Yo sugiero la inclusión de estas materias de corte historiográfico en las siguientes: historia del derecho en Occidente 1, de Grecia a la Edad Media; historia del derecho en Occidente 2, de la Edad Media a la modernidad; historia del derecho en Occidente 3, de la modernidad al derecho contemporáneo. Después, historia del derecho en México 1, del derecho indígena prehispánico al derecho indiano; historia del derecho en México 2, del derecho indiano al derecho del México independiente; historia del derecho en México 3, del derecho del México independiente al derecho postrevolucionario, ¿no? Esa es mi propuesta. Yo creo que de alguna manera, si nosotros queremos formar un perfil de abogados vinculados a una sensibilidad histórica y una actitud no solamente de investigación, sino también de praxis jurídica, ¿no?, vinculada a las habilidades críticas y propositivas, pues creo yo que debemos de apostar a la inclusión de otras disciplinas y por supuesto, de la historia del derecho, ¿no?, fortalecer esa formación de historia del derecho mexicano. Insisto, no soslayo, y también del derecho en Occidente, ¿no? No soslayo también la posibilidad, ¿no?, de que se incluya una materia de historia del derecho en Oriente, ¿no? Parecía ser que Oriente no existe, ¿no?, en las discusiones historiográficas o históricas, ¿no?, dentro del derecho, ¿no? Podemos citar algunos textos que, por supuesto, hablan acerca de la historia del derecho en Occidente, por ejemplo, Alfred Bedros, ¿no?, entre muchos otros textos que hablan justamente de esa formación. Pero yo creo que sí hay una gran laguna historiográfica que nos hace saltar del derecho romano, ¿no?, a la historia del derecho en México, ¿no? Y hay un lapso en donde hay un vacío totalmente en la formación de estos perfiles, ¿no?, en relación a la historia. Ahora bien, otra de las grandes preguntas es: ¿se podría prescindir del estudio de la historia en la formación de abogados y abogadas? La respuesta categórica es: creo que no, ¿no? Si bien es cierto que fácticamente vemos universidades que han decidido delimitar, excluir, amputar, como lo decía hace unos momentos, la historia del derecho, ¿no?, principalmente universidades que manejan perfiles más corporativos, vinculados a la cara más mercantil del derecho, ¿no?, han decidido hacerlo. Yo creo que eso nos quita esa capacidad humanista de entender por qué las cosas son así, no de otra forma, ¿no? Entonces, yo no podría pensar, ¿no?, en esa idoneidad de proscribir el estudio de la historia, sino al contrario. Yo creo que el gran reto es fortalecerlo. Un gran ejemplo, creo yo, que merece la pena citar, es ese perfil humanista que nos brinda, por ejemplo, el plan de estudios de la UAM, ¿no? La UAM apuesta mucho justamente a la formación historiográfica. Creo que podríamos tomar muchos elementos de esa apuesta a la formación histórica para garantizar un perfil crítico, creativo y propositivo de los y las egresadas, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que se estudia en los planes de estudio en historia del derecho? Pues si ustedes son observadores, principalmente pensemos en los cursos de derecho romano, están vinculados más que al estudio histórico de la sociedad romana y de cómo eran las dinámicas jurídicas, está vinculado al estudio de instituciones que en gran medida siguen vigentes o han podido sobrevivir debido efectivamente a esa excepcional calidad, ¿no?, del derecho romano, ¿no?, que por supuesto ha influenciado a muchos sistemas jurídicos en diferentes momentos históricos. En la época presente, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos estudiando más instituciones históricas que historia misma,
¿no? Si bien es cierto que las instituciones históricas forman parte de la historia, ¿no? A veces se soslaya el aspecto contextual. Pero, afortunadamente, dentro de nuestro seminario, ¿no?, de Derecho Romano, Historia del Derecho Mexicano, tenemos destacadísimos y destacadísimas profesoras que pueden subsanar a veces esos vacíos, ¿no?, que nos brinda la naturaleza, ¿no?, que de alguna manera tiene que llevar debido a que son demasiadas materias. Entonces, esa apuesta, ¿no?, a incluir tal vez otro curso de Derecho Romano pudiera ser bastante ambiciosa. Entonces, ¿qué se puede mejorar? Bueno, ¿qué se puede mejorar? Me allana la propuesta que hacía hace unos segundos, ¿no? Creo que podemos buscar, si bien es cierto, ya es dificilísimo pensar en la posibilidad de engordar más el plan de estudio de una licenciatura, porque también hay materias de corte filosófico, también hay materias de derecho civil, también hay materias de derecho mercantil, de derecho fiscal, de derecho administrativo, ¿no? Entonces todo el mundo queremos colonizar, queremos ganar más batalla, ¿no? Todos los seminarios quieren poner más materias de su seminario, ¿no? En el plan de estudios, ¿no? Y se vuelve a veces incluso una disputa, ¿no?, entre seminarios, porque al final del día los profesores y las profesoras siempre creemos que nuestra materia es la más importante, ¿no? Por lo menos yo en filosofía, yo siempre me creo y verdaderamente lo creo, ¿no?, que al final del día la filosofía es la materia más importante, sin soslayar evidentemente las otras, ¿no? Pero al final del día, creo yo que lo que podemos mejorar es, si bien es cierto, sería exagerado engordar incluso ese plan de estudios, incluirle más materias historiográficas o de otro tipo, o incluso pensar en que la carrera durara 6 años, que para muchos y muchas pues ya es demasiado, ¿no? Y a veces imposible pensar en ese escenario. Yo creo que lo que podemos apostar, y me reitero a la propuesta que les adelantaba hace unos momentos, es justamente pensar en una especialidad, ¿no?, de historia del derecho, ¿no? Y empezar a apostar también esa interdisciplinaridad, a motivar a los alumnos y a las alumnas a hacer pequeños intercambios a otras facultades, ¿no? Estos pequeños visitas a otros centros de estudio para que ellos empiecen a notar qué implican las tareas históricas, más allá de hacer uso de las técnicas documentales o de archivo de manera intuitiva, ¿no? ¿Qué significa hacer historiografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo me atrevería a decir que tenemos muchos retos por delante, ¿no?, en la formación de abogados, abogadas con ese perfil interdisciplinario, ¿no? Y por supuesto, creo yo que el hecho de apostar por una especialidad en historia del derecho, ¿no?, o formación de abogados historiadores, abonaría muchísimo para desentrañar esas instituciones que muchas veces desconocemos, ¿no?, o no entendemos por qué están ahí presentes, o quiénes fueron personajes claves en la historia del derecho mexicano, ¿no? Ya lo decía el maestro Jimmy Alberto, quiénes fueron los primeros en hacer tal cosa, por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, en qué contexto estaban, por qué esto sucedió así, no de otra forma, cuál era la situación de la Suprema Corte cuando surge tal cosa, ¿no? O sea, necesitamos recurrir al pasado, ¿no? Y yo me despediría con la siguiente frase: a veces para encontrar respuestas nuevas tenemos que ir al pasado a encontrarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la invitación está abierta, ¿no?, a discutir esa posibilidad de un perfil de abogado, abogada, historiador, ¿no?, con una profesionalización notoria por medio de una especialidad en historia del derecho, que hasta donde yo tengo entendido, ustedes me corregirán si no es el caso, por supuesto, mis queridos compañeros de mesa, que además tienen formación histórica, ¿no?, me corregirán si a lo mejor ya existe, ¿no?, institucionalmente en alguna universidad latinoamericana o en alguna universidad europea, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, no tengo esa certeza, ¿no?, que exista una formación académica de especialidad, ¿no?, vinculada a esos estudios, ¿no?, que incluya historiadores y abogados historiadores e historiadores abogados, ¿no?, que por supuesto los hay, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo, el maestro Jimmy Alberto y el maestro Israel Sandoval, ambos con formación de historiadores, y por supuesto también el maestro Rogelio Laguna, que también tengo entendido que es egresado de la licenciatura en historia. Entonces, pues ahí está el reto, ahí está sobre la mesa, y creo yo que al final del día la formación histórica, ¿no?, puede garantizarnos el conocimiento y la propia identidad jurídica
¿no? Para resolver nuestros problemas actuales, ¿no? También nos sirve de alguna manera para romper esos esquemas eurocentristas que de manera consciente o inconsciente hemos adoptado, ¿no? Y por supuesto, creo yo que el hecho de conocer la historia nos puede garantizar, como decía la maestra Tania Fuente, de alguna manera prever, anticipar o hacer ejercicios prospectivos acerca de nuestro futuro. Sin más, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Por supuesto, dejo mi correo para cualquier duda de aclaración, waltermarellano@derecho.unam.mx, y también por ahí tengo una página web donde pueden descargar algunos textos en los que he trabajado, www.waltermarellano.com. Muchísimas gracias a todos y a todas, y sin más preámbulo, pues, maestro Israel Sandoval, seguramente usted tendrá varias anotaciones y correcciones que hacerle un servidor que, por supuesto, lejos está de tener su gran capital de conocimientos en materia histórica. Muchísimas gracias. Adelante, maestro Israel. Muchas gracias, amigo y doctor Walter Arellano. No hay que hacer ninguna corrección. La verdad es que todo estuvo perfectamente bien explicado. De hecho, me quedaría con esa propuesta que haces de crear una especialidad en historia. Justo lo platicaba con el coordinador, el maestro Rogelio, quien está aquí presente y al cual quiero agradecer, al igual que a la asociación, que por hacer este tipo de eventos y que nos permite justamente discutir y hablar de temas interdisciplinarios. Me quedo con muchas ideas que han dicho todos ustedes, sobre todo quiero ver la parte que mencionó nuestra compañera y amiga Tania. Tania Fuentes hace una magnífica exposición y ella resalta un tema muy interesante, ¿no? Que justamente no tenemos que enseñar la historia a través de fechas. O sea, muchas de las veces cuando nosotros íbamos en la primaria se nos enseñaban la historia de manera lineal y pues eso ocasionaba a veces muchos conflictos de poder memorizar tantas fechas, porque no solamente había que memorizar las fechas que había en torno a la historia en México o en nuestro caso la historia del derecho mexicano. Y justo ahí es donde yo quiero empezar mi participación, que nuestro temario, nuestro plan de estudios contempla la materia de historia del derecho mexicano, y lo cual, como bien lo decía el doctor Walter Arellano, son de las pocas facultades que enseñan esta materia formativa, al igual que derecho romano. Muchas de las universidades privadas que enseñan derecho se dan cuenta que no es necesario ni siquiera contemplar las materias de historia o de romano o algunas otras materias formativas como nosotros que tenemos la de ser universitario. Nosotros, como somos de un corte más humanista y que nos debemos justamente a la sociedad mexicana, tenemos que atender a esta formación que nos da la Universidad Nacional Autónoma de México. Y justamente el temario arranca desde 1519. O sea, imagínense, o incluso nos podríamos ir más atrás y tenemos que explicar la formación de la Gran Tenochtitlan, que es de 1325. Después daríamos un gran salto, que es justo el periodo donde llega Hernán Cortés, que es de 1519 a 1521, y veríamos que ahí empieza todo el meollo del asunto. El doctor Walter me propuso que hablara justo de historia de indigenismo y historia del derecho mexicano. Yo quisiera decir que el término de indigenismo nace, o algunos que se han encargado de estudiar el tema lo han subdividido en etapas, ¿no? Incluso algunos dicen que puede hablarse de indigenismo antes de la conquista o en el periodo de la conquista, después del periodo postrevolucionario y justamente en el indigenismo contemporáneo, que sería la última etapa. Yo tal cual no veo que haya indigenismo en ese momento, en el momento de la colonia. Si bien es cierto que Castilla se preocupó por proteger a los pueblos indígenas que estaban siendo conquistados bajo algunas normas atroces, por ejemplo, todas esas normas que se habían creado para hacer la guerra justa, pues daban cierta manera para destruir todo lo que se había creado por esas culturas prehispánicas. Vamos a ver que durante ese momento derecho indiano se va a encargar de normar justo esa parte, va a permitir que algunos usos y costumbres de las poblaciones indígenas permanezcan vigentes siempre y cuando no choquen con la normatividad vigente y con la religión católica. Eso pues ponía en un grave peligro a las poblaciones indígenas que habitaban el territorio de América. ¿Y por qué? Porque muchas de esas tradiciones no eran contempladas o entendidas por los propios juristas. En ese momento, hacer una descripción de lo que están descubriendo, pues cuesta mucho trabajo para los cronistas, por eso es que se tienen que adentrar. Y aquí la labor exhaustiva que realizó Fray Servando, el Fray Servando Teresa de Mier también habla sobre el tema, pero sobre todo Fray Bartolomé de las Casas, quien va a ser el protector de los pueblos indígenas, y él que se va a encargar de formar escuelas incluso
que le enseña a los indígenas a hacer esa labor para hacer una tarea copista de todo lo que se encontraba en ese momento. Vamos a ver que justo una de las leyes que va a proteger los pueblos indígenas va a ser lo que respecta a la ley de Burgos, que es de 1512, y que es una ley bastante novedosa para su época, y que Castilla demuestra su buena fe y que no quiere acabar quizá con todas estas culturas, pese a que ella nunca visitó el continente, siempre se preocupó porque estuvieran protegidos este tipo de poblaciones. Yo creo que más bien durante ese periodo, e incluso cuando el Estado mexicano empieza a nacer, veríamos que no va a haber tal cual un indigenismo propio que tuviera como fin enaltecer a la población indígena que estaban conquistando. Más bien yo hablaría de un término ahí de desindianización, que justamente yo creo que lo podríamos ver con mayor latente en la Constitución de 1824, como esa primer constitución con la cual nace el Estado mexicano y que se considera que es un Estado moderno en ese momento. Veremos que dentro del articulado que maneja esta Constitución de 1824, solamente un artículo hace referencia a lo que es un pueblo indígena, y no para definirlo, para describirlo, para protegerlo, sino para entablar un comercio entre los pueblos indígenas y algunos otros estados. Quiero decir que este precepto justamente es copiado de la Constitución de Estados Unidos, y ustedes sabrán que Estados Unidos tiene un proceso bastante complicado en cuanto al trato de sus pueblos indígenas, que los concentró en un territorio y los encapsuló ahí, y ahí pues les dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran siempre y cuando pues no contravengan la normatividad estadounidense del momento, ¿no? Eso es una parte bastante interesante que yo creo que habrá que estudiar, y que bueno, algunos otros estados como Argentina decidió exterminar totalmente a su población indígena. Nosotros, por otro lado, el Estado mexicano las va a conservar, pero las va a olvidar jurídicamente, jamás se va a preocupar por hacer un pronunciamiento a favor de ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué acaso no había intelectuales o personas versadas o que tuvieran ese acercamiento con las poblaciones indígenas? Sí había muchas, pero yo creo que las discusiones en el momento en que se está formando el Estado mexicano tienden más hacia una formación política del Estado, es decir, se preocupaban por decir qué tipo de forma de gobierno íbamos a optar o qué forma de gobierno íbamos a escoger. Eso les lleva a muchos debates alrededor de este primer Congreso Constituyente de 1824, y después veríamos que incluso vamos a ver la Constitución del 36, la del 42, la del 46 y la del 57, que pasan dormidas sin tratar el tema de los pueblos indígenas. Va a ser quizá hasta que llega un extranjero y nos empieza a hablar de la importancia que tiene reconocer a todas estas etnias que habitaban en el territorio mexicano. Y me refiero a Maximiliano de Habsburgo y a Carlota, que van a ser esos personajes ilustres que, siendo extranjeros, van a permitir esa tolerancia religiosa. Ellos, como ustedes sabrán, pues venían de un estado que no se preocupaban por decir si tú eras judío, protestante, católico. A ellos les importaba un comino qué tipo de religión ejercieras. ¿Y por qué? Porque ellos apelaban mucho a estas conquistas de derechos, que fueron justamente la conquista de los derechos de tolerancia o para poder ejercer su religión de manera libre, que incluso podemos encontrar en muchas otras normatividades. Si nos referimos al sistema inglés, pues vamos a ver que ahí justamente se va a dar una gran controversia con Edward Coke, quien va a apelar por esa soberanía, o por bien por el pastor de Salem, que se va a preocupar porque cada quien ejerza la religión que cada quien desee. Vamos a ver que Maximiliano va a aprender náhuatl o va a tratar de aprender náhuatl, e incluso muchos de los documentos y normas que estaba proponiendo que se crearan en el Estado mexicano en el Segundo Imperio, vamos a ver que las va a firmar como Huey Tlatoani, ¿no? Va a crear instituciones que se encarguen de fijar ese compromiso, de ver qué necesitaba el indígena para poder retornar al mundo occidental. No como nosotros lo planteábamos quizá en la década de los 60 o 70, donde queríamos hacer una homogeneización de la cultura. Más bien, Maximiliano está hablando de una postura de respetar al otro individuo sin cambiarlo, sin imponerle algunos valores o culturas que nosotros deseáramos. Vamos a ver que incluso la historia maneja, esta historia oficial, que Maximiliano pensó en regresarle el trono de México a un indígena y desea justamente que le traigan a una persona que sea pequeña y que puede educar y que puede impulsar estas nuevas ideas que traía él desde Europa.
Desafortunadamente el niño indígena fallece y no se puede llevar a cabo, además de todo lo que tuvo que llevar o sobrevivir Maximiliano de Habsburgo. Yo creo que podría hablar tal cual del tema de indigenismo en el periodo de Lázaro Cárdenas. Ustedes sabrán que Lázaro Cárdenas era un presidente que se preocupó arduamente por la población indígena y no solamente les construyó escuelas rurales para que ellos pudieran entrar a este mundo de la educación. Habrá que analizar qué tipo de propuestas fue la que se hizo para que Lázaro Cárdenas llevara hasta esos límites la educación hacia los pueblos indígenas. Pero no solamente construyó eso, sino que se encargó de realizar justamente la creación del Instituto Nacional Indigenista, que nace, quizás siembra las bases para dar como fundamental creación de este instituto y dejar de lado el DAI, que era justamente el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas. ¿Qué buscaba este Instituto Nacional Indigenista? Pues buscaba justamente homogeneizar a esas etnias que estaban alrededor de todo el país. Es decir, les vamos a enseñar una educación, pero una educación con base a la cultura occidental. Vamos a hacer que olviden su historia tradicional o ancestral. Vamos a hacer que quiten esos usos y costumbres que son propios de cada una de las poblaciones indígenas y vamos a hacer que se convierta el mestizaje en el sueño tan dorado que tenía el Estado moderno mexicano. Desafortunadamente el Instituto Nacional Indigenista pues va a caer justamente en las manos de aquellos políticos que deseaban hacer una homogeneización de la cultura y muchos de ellos se van a valer para ir marcando los pormenores de cómo debía comportarse un indígena, cómo debía vestirse incluso, e incluso qué bebidas tomar. Recordemos que nuestras poblaciones indígenas tenían muy asentado esa parte de que debían tomar pulque, pues muchos de las corrientes occidentales dijeron, quitémosle esa costumbre, desincentivemos la creación del pulque y mandemos justamente cerveza para que ellos puedan cambiar esas bebidas y se parezcan más a nosotros. Yo, ¿cómo podría explicar la aparición de la historia del derecho mexicano, la importancia de los pueblos indígenas en el tema de la historia del derecho mexicano? Pues justamente quizá lo situaría a partir del convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, que es de 1957, y ahí no vamos a hablar de pueblos indígenas porque trae una gran controversia de manera internacional. Al decir que eran pueblos indígenas, les dábamos el derecho de autodeterminación, como lo tienen los demás estados, pero eso quizá podría traer mayores complejidades, es decir, romper con la unidad nacional, romper con el pacto federal, que muchas de las veces trae complicaciones entre los historiadores y abogados porque unos entendemos una cosa y otros otra, pero ese es el tema que está ahí, ¿no? Justamente el convenio 107 va a decir, pues existen estas poblaciones, han parecido una carencia y es momento de regresar a voltear a verlos y ver de qué manera los podemos apoyar y cómo se puede apoyar a una persona, pues justamente dándoles dignidad, pero reconociendo esa dignidad en los tratados internacionales. El convenio 107 tenía buenas propuestas, quizá algunos ideales, pero quedaba corto para lo que se necesitaba en ese momento. Es por ello que quizá tenga que nacer mucho después el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que nace en el año de 1989. El Estado mexicano logra firmarlo en 1990 y a partir de ese momento el Estado tiene que acoplar su normatividad a lo que estaba ratificando con ese convenio. Este convenio va a ser de suma importancia porque aquí otra vez vamos a tratar de definir qué es un pueblo indígena. Desafortunadamente, el foro que se encarga de discutir la definición de pueblo indígena lleva muchos contrastes. ¿Por qué? Porque los intelectuales no decían, pues es que no conocemos qué es un pueblo indígena. Es más, el término no lo manejamos nosotros. Si ustedes quieren saber qué es un pueblo indígena, pues volteen a ver a los arqueólogos que ellos sí lo manejan. Pero los abogados no tenemos ninguna apreciación de lo que existe ahí o de lo que podemos definir. Entonces se invita a representantes de pueblos indígenas a que entren en esta discusión para la formación del convenio 169 y los propios pueblos indígenas dicen no queremos ser definidos. ¿Por qué no queremos ser definidos? Porque nos van a querer encapsular en una definición occidental que ustedes han planteado y nosotros no nos sentimos representados en esa forma. Es decir, ustedes van a querer poner elementos
que deben de cumplir todas las personas que digan que son indígenas. Y si no se cumplen con esos elementos, pues definitivamente no podría ser indígena. Los intelectuales dicen, sí, definitivamente nosotros queremos algo así, porque estamos acostumbrados a describir todo y a saber concretamente qué es cada cosa. Y ellos dicen, no, es que no podemos hacer una definición general. ¿Por qué? Porque existen distintos pueblos indígenas en México, en Argentina, o más bien en Ecuador, o quizá en Asia, que tienen otra estructura o forma de organización diferente a lo que nosotros podríamos plantear. Dice, no solamente es esa problemática de podernos definir, es más, cuando nosotros hablamos de derecho consuetudinario, de normas consuetudinarias, estamos poniendo en minoría ese derecho que puede quizá ejercer las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque no cumplen con ese proceso formativo que hace el Estado Nacional. De ahí parten muchas cosas, por ejemplo, que se desconozcan los usos y costumbres de muchas comunidades. Y algunos por ahí quizá pensarían, pues bueno, si quieres reconocer los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pues hay que ponerlos en un catálogo y a partir de eso decimos qué usos y costumbres tiene determinado pueblo, por ejemplo, el pueblo Wixárika, ¿no? ¿Qué pueblo es? ¿En dónde está ubicado territorialmente? Y decir cuáles son las características o los usos y costumbres que tiene este pueblo para que nosotros las podamos respetar. Los indígenas dicen, basta, nosotros no queremos eso. Cada quien está identificado de manera individual y de acuerdo a sus usos y costumbres y a la tradición histórica que cada pueblo mantiene. Entonces, a partir de ese momento, el Estado mexicano como que empieza a voltear a ver a las comunidades indígenas, sin embargo, no hace algunos procesos, por ejemplo, de consulta para hacer las adecuaciones en materia constitucional, las reformas en materia constitucional, sobre todo a lo que atiende a pueblos y comunidades indígenas, y hacen una simulación de consulta que ya viene establecida justamente en el convenio 169. Las comunidades indígenas empiezan a levantar y hacer algunos proyectos de levantamientos. Vamos a ver que la década de los 90 se va a caracterizar en toda América Latina por esos levantamientos que hacen los pueblos exigiendo reconocimiento de sus derechos en algunas constituciones. Vamos a ver que en el Estado mexicano quizá lo que lleva a pensar que los pueblos indígenas se van a ver afectados es el momento en que el presidente Carlos Salinas de Gortari hace una modificación justamente a la ley agraria de 1992. En el momento que el presidente Carlos Salinas quiere hacer esas reformas a la ley agraria para que pueda cumplir con el Tratado de Libre Comercio, tiene que ir acabando con esos ejidos que existen en el momento en el territorio mexicano. Vamos a ver que esto pone quizá en una tela de juicio los solares que se van a constituir dentro de los pueblos indígenas y va incluso a permear la posibilidad de vender esas tierras o de ceder los derechos de esas tierras a compañías extranjeras para que las puedan explotar. Definitivamente esto llama mucho la atención de las comunidades indígenas, pero realmente quien va a hacer ese levantamiento importante en el territorio mexicano va a ser la población de Chiapas. Recordemos el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994, donde una de sus mayores demandas era justamente que se les reconociera la autodeterminación. Al pedir que se les reconozca la autodeterminación a los pueblos y comunidades indígenas, se les está permitiendo que tengan un propio gobierno, que tengan un propio sistema normativo, que se reconozcan sus usos y costumbres, que se reconozca la forma de elegir a sus autoridades y además que se respete su territorio. Muchas de las veces yo platico con mis estudiantes y les digo, el tema del territorio es muy importante para un pueblo indígena. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ellos, la Corte Interamericana ha dicho muchas veces que el territorio es significado sinónimo de vida, porque ahí el pueblo indígena obtiene sus recursos naturales, su forma de alimentación, su forma de poderse desarrollar libremente, de enseñar su cultura a los que vienen debajo de ellos. Es esa manera de proteger al pueblo indígena que han buscado justamente algunas instituciones, y en este caso el Tribunal Regional, que es la Corte Interamericana, ha hecho una loable labor en proteger y pronunciarse a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Veremos entonces que en México en 1994 este levantamiento genera grandes disputas, se ponen en duda los programas políticos y todo lo que se había creado alrededor para supuestamente llevar las mejoras a las poblaciones indígenas y a todos aquellos que no estuvieran en las mejores condiciones de gozar de una dignidad adecuada como persona. Vamos a ver que el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari termina con un rotundo fracaso en las negociaciones que está haciendo con el Ejército Zapatista. La comunidad internacional pone en tela de juicio
los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo porque ya había ratificado el convenio 169 de la OIT y porque además se estaba dando un levantamiento no solamente en Chiapas, sino en todo el territorio mexicano. Vamos a ver que después llegaría el presidente Ernesto Zedillo y él diría, bueno, no les voy a reconocer nada, pero de la noche a la mañana cambia de postura y dice, les voy a reconocer tanto lo que me han demandado, les voy a dar una autonomía, les voy a dar una reforma constitucional a la medida. Y entonces en ese momento el ejército zapatista cree que ha cumplido su meta, su levantamiento ha dado los frutos esperados, pero realmente el presidente Ernesto Zedillo, ese mismo día que estaba anunciando que iba a hacer las reformas realmente a la Constitución mexicana, se da cuenta que no era lo que iba a pasar y sale a la televisión y dice, estoy desplegando el ejército mexicano para que acabe con esa guerrilla. Quiero decir que muchos de los que estaban metidos en el conflicto del movimiento de 1994 decían que no era un movimiento indígena. ¿Por qué no era un movimiento indígena? Porque decían que estaban representados por un occidental, en este caso el comandante Marcos, que así se llamaba en ese momento. Dicen, está representado por un occidental, traen armas, ¿cómo es posible que los indígenas traigan armas? Si fuera un movimiento indígena, realmente tendrían que estar armados con machetes y quizá aquí tendríamos que retomar la postura que en algún momento Luis Villoro hace en esa explicación cuando el pueblo indígena se levanta para luchar por su independencia y dicen que es conocido como el instantaneísmo de ese momento, donde una turba enardecida sale, lucha, pelea, destruye lo que tiene que destruir y se regresa al campo a cultivar. Pensaron que el movimiento del 94 iba a ser así, un movimiento que no iba a llamar la atención, que se iba a poner como un suceso en la historia y que no iba a traer mayor renombre. Lo cierto es que al final del día quizá no se cumplieron con los acuerdos de San Andrés. ¿Por qué? Porque pues no había manera de formular esas demandas, decía el gobierno, y pues solamente se dieron algunas prebendas y ahí se podría decir que se acabó la aparición del movimiento del ejército zapatista. Vamos a ver que a partir de esa época muchos intelectuales, sobre todo los abogados, se van a meter a la discusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Se va a empezar a discutir el término de libre determinación, de los sistemas normativos, cómo se tienen que elegir a las autoridades. Aquí quiero decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho una labor bastante buena al reconocer algunos usos y costumbres que quizá en otros tribunales hubiera costado mucho trabajo entender y dar esa justa equidad en las normas occidentales o en el sistema ordinario. Vamos a ver que entonces las reformas que se van a empezar a generar en la Constitución van a ser en el año del 2001, donde van a haber algunas modificaciones, se le van a dar algunos derechos a los pueblos indígenas y definitivamente esto va a permear en muchos abogados. Yo no quisiera decir que en el 2001 la mayoría de los abogados se van a estar preocupando por esos grupos en situación de vulnerabilidad, sino que los van a tener ahí, va a servir como campo de estudio. En realidad, las asociaciones ambientales o que protegen el medio ambiente son las que van a acercarse más a estos temas, van a ir mezclando el derecho al medio ambiente y sobre todo el tema de pueblos indígenas a proteger su territorio y a ver de qué manera podemos darle esas garantías que tanto habían demandado durante siglos. Es quizá la manera en que podríamos entender la incorporación del derecho indígena en los planes de estudio. Quiero decirles que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dirige nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, ya hizo obligatoria la materia de derecho indígena y justamente el próximo semestre va a tomar relevancia en el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho. Yo creo que es un tema importante que se tiene que hacer notar porque estamos reconociendo, estamos terminando quizá con esas pequeñas deudas que teníamos. Digo, falta mucho por hacer, no hemos hecho casi nada por ellos. Es momento de permitir que ellos lleven la batuta de esta lucha y que ellos mismos nos digan cómo es que quieren que nosotros los entendamos, no imponernos sobre ellos. Sería la explicación que yo tenía preparada. La verdad es que he tratado de ser muy breve, de acortar muchos los periodos de la historia del derecho indígena para permitir quizá un segundo periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, querido maestro Israel Sandoval. Excelente ponencia.
Pues yo coincido, ¿no? En esa parte creo yo que este cambio paradigmático, este giro, ¿no? Que está mostrando, ¿no? Este ejemplo, la Facultad de Derecho de incluir la materia de Derecho Indígena, creo que es fundamental, ¿no? Yo la tomé, la materia era optativa cuando ya la cursé. También tomé otra materia que creo yo que es muy buena y que ahora la estoy volviendo a tomar, ahora que estudio pedagogía, que es la de México Nación Multicultural, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con la idea de multiculturalismo, yo en realidad estoy más de acuerdo con el interculturalismo, ¿no? Para no caer en esta idea de la etnofagia de la que habla Díaz Polanco, ¿no? Incluso concepto que yo retomo para hacer justamente un texto en el que hablamos de indigenismo, que yo hablo de la etnofagia jurídica junto con mi colega Jimmy, que hicimos por ahí un texto, y me parece fundamental, ¿no? Y creo que la Facultad de Derecho, como siempre, bajo la dirección de nuestro querido señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, pues muestra la pauta, ¿no? Déjenme darles un dato curioso. En realidad ninguna universidad contempla esta asignatura, por lo menos de las universidades que están en los rankings, ¿no? Si nosotros vemos los planes de estudios del TEC de Monterrey, de la Ibero, ¿no? De la Libre de Derecho, incluso de la UAM, ¿no? De donde se estudia Derecho, o incluso del ITAM, ¿no? Ni siquiera contemplan algunas materias como derecho agrario, ¿no? Derecho agrario en realidad la contempla la Libre de Derecho, pero no le llama derecho agrario, sino en realidad lo ve más hacia la perspectiva del derecho minero, ¿no? La UAM por ahí más o menos, ¿no? Pero la Facultad de Derecho es la que sí se toma justamente en serio esa perspectiva de los derechos sociales, sobre todo desde el derecho agrario y por supuesto también esa vertiente del derecho indígena, ¿no? Importantísimo y enhorabuena por el doctor Contreras Bustamante, por el Consejo Técnico que aprobó este plan de estudios y por supuesto por nuestra querida facultad. Creo que es indispensable para la formación de las futuras abogadas y abogados, ¿no? Eso en relación a la importancia que tienen estos temas en los planes de estudio, ¿no? Por ahí ya tenemos una primera intervención. Querido maestro Rogelio Laguna, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues primero agradecer mucho la mesa. Me parece que fue realmente esclarecedora y también nos da mucho gusto que vaya quedando registro. Es más fácil cada vez, ¿verdad? Que quede registro en video de estos foros, de estos debates y que queden también para la propia historia de las disciplinas y de cómo están dialogando tanto la historia como el derecho. Me parece muy interesante lo que han mencionado acerca de la dimensión histórica que tendrían que tomar en cuenta quienes están en esta disciplina, que es el derecho, para dimensionar una serie de aspectos que de otra manera, sin este bagaje, sin esta cuestión histórica, pues parecería que no, que las perdemos de vista, ¿no? Me sumo por ahí, como ya es el maestro Israel Sandoval, me sumo al doctor Walter, a la idea de que hace falta una especialización, una especialidad en historia y derecho, historia del derecho, porque creo que sería muy, muy beneficioso no solo para nuestra institución, sino para todo el país, ¿no? Y marcar un poco el ritmo de hacia dónde tendría que transitarse. También habría que ir pensando, después de escuchar todas sus ponencias, pensábamos en algún tipo de publicación de historia y derecho, historia del derecho, todas estas combinaciones que creo que también serían muy importantes para nuestros y nuestras estudiantes. Yo les preguntaría un poco, que a mí siempre me causa, y qué piensan ustedes, me causa siempre gran curiosidad si los abogados y abogadas que se forman en la Facultad de Derecho de la UNAM tienen plena conciencia de estos primeros abogados formados en México y que fueron, como por ahí decían en los comentarios de Facebook, fueron los primeros historiadores, fueron los primeros filósofos, fueron los primeros que buscaron abrir una ruta hacia las humanidades. Y yo no sé si hay, digamos, una pérdida de memoria colectiva respecto a estas primeras generaciones de derecho que, sin estar todavía en un camino de hiperespecialización, se abrieron a la construcción de instituciones de otro tipo, ¿no? Y fueron editores, y fueron escritores, y fueron embajadores, ¿no? Entonces yo quería un poco preguntar eso, ¿qué piensan ustedes sobre el rescate de esta memoria de los primeras abogados y abogadas? Ya el profesor Jimmy hablaba un poco de eso, ¿no? De tomar autoconciencia, inclusive en términos de género, de quienes fueron las primeras que plantearon una ruta
sobre esto. Entonces, bueno, yo preguntaría a la mesa y quien quiera comentar algo, con mucho gusto podemos continuar el diálogo. Bueno, me voy a permitir tomar la palabra. Creo que también el maestro Jimmy quería decir algo. No sé si también el maestro Israel o la maestra Tania Fuentes. Perdonen, no quiero monopolizar de ninguna manera la palabra, solamente quisiera hacer alguna anotación, ¿no? Pues es justamente, ¿no? Esas generaciones de oro, ¿no? De ese perfil que era tan distinto de abogados que de alguna forma eran una especie de todólogos, ¿no? Y todólogas, algunos, una minoría, que tenían conocimientos muy amplios, ¿no? Y un capital cultural envidiable. No perdamos de vista que fue un abogado, ¿no? El que forma la Facultad de Ciencias Políticas. No perdamos de vista que es el gran García Maínez el que hace el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y así podríamos ir con cada una de las facultades, ¿no? Entonces, efectivamente, Rogelio, yo creo que es indispensable retomar esa memoria, ¿no? Y sobre todo, en vez de flexibilizar, ¿no? O quitar esos conocimientos humanistas y sociales de nuestra área del derecho, hay que buscar retomar esa tradición de esa subjetividad del abogado como un sujeto culto, ¿no? Un sujeto conocedor de varias disciplinas y varias áreas del saber. Insisto, no quiero monopolizar la palabra y vi por ahí que Jimmy quería decir algo, no sé si Isra también quería plantear algo. Y Adelante, les parece maestro. después de la maestra Tania, está bien. Por favor, adelante, maestra. Gracias, maestro Jimmy. Bueno, pues yo creo que sí es necesario retomar esa memoria de esos grandes personajes que incluso ahora pues los llamamos vacas sagradas, ¿no? Al inicio de cada curso, pues yo recuerdo cuando era estudiante que siempre se mencionaba a esas instituciones, a esos personajes. Por ejemplo, en el área del amparo, en el área de derecho agrario. Entonces, parte de retomar esa memoria histórica o parte de ese tributo que les podemos hacer es justamente uno a través de esas cuestiones formales, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas aulas o ciertos auditorios que nos siguen recordando esas figuras tan importantes en las diversas facultades que nosotros tenemos. Y a los estudiosos del derecho, pues también en esa parte de retomar esa memoria histórica y de seguirlos pues trayendo día con día cuando nosotros estudiamos las páginas de los textos jurídicos, pues quizá tomarlos como algún tipo de un ideal, de un perfil tan completo, tan integral, porque como ya lo mencionaba, ¿no? Fueron personajes pues con una amplia cultura jurídica, con una amplia cultura en todas las áreas del conocimiento, no por ello se les llama juristas, ¿no? Que hay una gran diferencia entre un jurista y entre un abogado que simplemente se dedica a postular, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, yo no he impartido la materia, pero sin embargo sí estuve en el consejo donde se aprobó el nuevo plan de estudios y de alguna forma estoy convencido que es un gran acierto del nuevo plan de estudios también, una materia que se titula Ser Universitario y Cultura de la Legalidad, porque justo es la oportunidad, además de que como universitario conozcamos la legislación, conozcamos las diversas instancias que existen en nuestra universidad, también nos enteremos de la riqueza de los grandes hombres, mujeres que han existido detrás de nosotros, ¿no? Las generaciones que nos han precedido. Y me parece que allí precisamente es donde puede darse cabida para hablar de todas las generaciones de abogados que incursionaron y en muchos de los casos fueron pioneros, como lo decía Walter, como lo decía la maestra Tania, ¿no? En diversas disciplinas. La historia, por ejemplo, ¿no? Es muy grato para uno que estudió Derecho ir al colegio de historia y también leer, ¿no? A historiadores, además, que marcaron de alguna forma pautas de trabajo, que dejaron una huella indeleble, que siguen siendo figuras importantes a las cuales se refiere cotidianamente, ¿no? Justamente por esta
por este abrir, en muchos de los casos, derroteros. Va uno a la sociología, va uno a la ciencia política, va uno a la filosofía, y se encuentra precisamente con esto, que bueno, se explica habitualmente por condiciones muy particulares de los estudios en nuestro país, pero creo que esto no demerita en absoluto la gran calidad académica, humana de todos estos grandes juristas que además abrieron muchos caminos en otros ámbitos, y me parece que en esa materia es precisamente donde está la gran oportunidad para recuperar en gran medida nuestra memoria, nuestra capacidad de no olvido, nuestra capacidad de recordar lo que en verdad vale la pena, lo que nos ha fraguado, lo que nos ha dado, digamos, esta valía que la abogacía debe y conservar, ¿no? Debe conservar por la gran herencia que tiene, además de como legado de estos grandes juristas. Y bueno, creo que es lo que podríamos por ahí, o es esta gran oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro. Maestro Israel, ¿algo que quisiera comentar? Gracias. Creo que le está fallando el Pues yo internet. creo que un claro ejemplo es justamente aquí el abuelo de nuestro amigo, el doctor. Ya, no sé si me pueden escuchar un poco. ¿Ya? Ya te oímos. Y ahora sí. Gracias. Pues yo creo que un gran ejemplo sería el abuelo de nuestro amigo, del doctor Walter, el doctor Carlos Arellano García, quien era un intelectual y que justamente si ustedes buscan en internet sobre él pueden encontrar que escribió sobre todo. O sea, realmente era un jurista, como bien lo decía nuestra compañera Tania. Y yo creo que podríamos mirar a algunas otras personalidades, ¿no? La mayoría de esas personas que ocupaban cargos en la administración pública, pues tenían esa doble funcionalidad, ser abogados, incluso historiadores, muchas de las veces. ¿Y por qué? Porque se metían a estudiar otras ciencias e incluso, como bien lo dice Walter y Jimmy, pues fundaron otras escuelas, tanto que pues la economía sale justamente de la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también, y pues podríamos mencionar algunas otras, ¿no? E incluso grandes intelectuales como García Máinez, Samuel Ramos, pues también venían a esta facultad y empezaban a discutir y que para ellos era muy normal, quizá empezar a estudiar derecho y después tener una declinación hacia otra de las ciencias del conocimiento. Muchas gracias, querido maestro. Pues sí, justamente ahora que ya empezamos a ponerles nombres de apellido, pues el propio Leopoldo Sea, ¿no? Que también transitó por nuestra facultad, ¿no? Antes de ser becado por Gauss, pues estuvo un tiempo yendo, dobleteando carrera, ¿no? Filosofía y Derecho. Pues qué maravilloso, qué bonita charla. Nos llevamos muchas propuestas, muchos proyectos pendientes, pero sobre todo yo creo que si tuviéramos que sacar 5 conclusiones de todo lo expuesto serían las que me permito dar a continuación. Por supuesto, si alguno de los ponentes o la ponente nos quisiera complementar, pues con todo gusto, bienvenida, ¿no? Primera conclusión, yo me llevaría que justamente la importancia de la historia del derecho en México es insoslayable para la formación de los presentes, pasados y futuros abogados y abogadas que van a transitar por nuestras aulas, ya que nos brinda esa posibilidad no solamente de comprender nuestro presente cabalmente a partir de los procesos históricos, sino que también nos brinda una amplia gama de capital cultural y nos auxilia a desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Segunda conclusión, ¿no? De alguna manera creo yo que a partir de la brillante ponencia del maestro Jimmy, ¿no? Podríamos estar ciertos que tenemos un catálogo de materias bastante importantes como el derecho romano y la historia del derecho mexicano que nos ayudan a entender a veces ese constructo social del derecho, cómo ha sido explicado, descrito y por supuesto problematizado en diferentes momentos de la historia, ¿no? de México o de Latinoamérica o de Europa o de diferentes latitudes. Entonces, atender la historia es atender a los debates de cómo hemos construido esta idea del derecho, cómo hemos construido esta noción, ¿no? Esta abstracción del derecho. Tercera conclusión, ¿no? Yo me iría, esa tercera conclusión la retomo de mi ponencia, creo que es necesario
profesionalizar a los y a las abogadas que tengan esa inclinación vocacional a la historia, ¿no? Por medio de una especialidad dentro de los estudios de posgrado, o si ya es demasiado ambicioso, tal vez aumentar una especie de curso superior de posgrado en materia de historia del derecho, ¿no? Que donde podemos considerar historia del derecho en Occidente, historia del derecho en Oriente o incluso historia del derecho en Latinoamérica. Cuarta conclusión, no podemos prescindir de la historia del derecho si queremos formar abogados y abogadas con un espíritu humanista, ¿no? Y quinta conclusión, evidentemente tampoco podemos dejar de discutir cuando hablamos de historia del derecho, particularmente el mexicano, el tema del indigenismo, que es una parte de una construcción muy importante de nuestros propios procesos identitarios. Yo me llevaría estas 5 conclusiones, queridos maestros. No sé si alguno de ustedes quisiera añadir alguna más, o a lo mejor corregirme si hice alguna paráfrasis más o hice una metainterpretación de sus ponencias, ¿no? Pero yo, como escucha de sus brillantes exposiciones, pues me llevaría a esas 5 conclusiones, ¿vale? Pues sin más, creo que han sido muy fructíferos los trabajos de esta mesa. Terminamos con un poco de anticipación, lo cual pues nos permitiría, si fuera el caso, claro está, a leer algunos comentarios o algunas preguntas, querido maestro Rogelio. A lo mejor usted puede tener acceso a las discusiones que se están llevando en redes sociales. Si no es el caso, pues yo creo que daríamos por concluida esta mesa que ha sido muy fructífera y muy provechosa. Bueno, nada más decir que les mandan saludos Lorena Ibarra, Andrea Perea, Lidia Serrano, Diego Mejía, Ana Martín, Bernardo Martínez, el maestro Sergio Islas, Rosa Merlín, nuestra querida colega de la Facultad de Ciencias Políticas y del Seminario de Derecho, Arte y Derecho, Diego Mejía, entre otros colegas, que les mandamos también muchos saludos. Saludos a Lorena Ibarra hasta Mazatlán, que además tengo la fortuna de que ya nos han invitado ahí a algún foro por allá a discutir temas de actualidad. Saludos a Lorena y a todos los compañeros y compañeras de Elitesus allá en Mazatlán, Sinaloa. Y por supuesto a Rosa, a Diego, a Sergio, ¿no? A todos los que nos están mandando saludos y a todas. Qué gusto, qué honor que nos hayan acompañado en esta ponencia. Muchas gracias, maestro Rogelio. Pues vamos entonces a cerrar la transmisión. A nombre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, les damos las gracias a nuestros ponentes, al simposio y a todos los que nos siguieron. Les recordamos que tomamos un receso y a las 5 de la tarde retomamos con las siguientes mesas para que sigan en las redes sociales nuestra transmisión. Pues muchas gracias y muy buena tarde a todos y todas. Gracias, buena tarde. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buena tarde.